¿Y quiénes son el conjunto de los enteros positivos? Son el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente hasta el infinito. Ahora, este conjunto de los enteros positivos, que empieza del 1 hacia el infinito, veamos, vamos a ver qué divisores tiene cada uno de esos números. Por ejemplo, acá el 1 tiene solamente el divisor positivo, solamente voy a hablar de divisores positivos, el 1. El 2, ¿qué divisores positivos tiene? El 1 y el 2. El 3 tiene divisores positivos, solamente hablando positivo, el 1 y el 3. El 4 tiene el 1, 2 y 4. El 5 tiene 1 y 5. El 6, 1, 2, 3 y 6. El 7, 1 y 7. El 8, 1, 2, 4 y 8. El 9 tiene 1, 3 y 9. Y así puedo continuar. Pero acá observamos lo siguiente. Hay numeritos que solamente tiene un divisor, que es el 1. Solamente un divisor. Hay otros numeritos que tienen solamente dos divisores, como es el caso del 2, el 3, el 5, el 7, y por ahí va a haber más numeritos que solamente tienen dos divisores positivos. Ahora, los numeritos que solamente tienen un divisor positivo, que es el 1, y los demás numeritos que tienen dos divisores positivos, a todo esto de acá se llama números simples. A estos de acá se llama números simples. Entonces, los números simples, ¿qué son? Son aquellos que tienen uno o dos divisores. Uno o dos divisores positivos. Ahora, aquellos que tienen solamente dos divisores, por ejemplo, el caso del 2, se dice que es un número primo. Todo aquel número que solamente tiene dos divisores, se dice que es un número primo. Entonces, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, y así sucesivamente, a eso de ahí se le llama, a esto de acá, se le llama, son los números primos. Entonces recuerden, un número es primo solamente cuando tiene dos divisores. Ahora, profe, ¿hay bastantes números primos? Sí, hay bastantes. Y para eso vamos a ver posteriormente algunos teoremas o propiedades. Ahora, ojo, pero aparte de esos numeritos que tienen solamente un divisor o que tiene solamente dos divisores, que se llaman números simples, ustedes pueden ver que hay otros numeritos que tienen 3 divisores, 4 divisores o de repente tiene más. Aquellos numeritos que tienen más de 2 divisores, es decir, 3, 4 o más divisores, se llaman números compuestos. A eso se le llama números, a eso lo llamamos los números compuestos. Si nos preguntaran a nosotros quién es el primer número compuesto, nosotros responderíamos es el 4. El 4 es el primer número compuesto. El otro número compuesto, ¿quién es? El 6. Son números compuestos aquellos que tienen más de 2 divisores. Puede tener 3, puede tener 4 o de repente más. Entonces, ojo, también los números compuestos es infinito. Entonces, acá he puesto, número compuesto es aquel número que tiene más de 2 divisores positivos. Es decir, puede que tiene 3, 4 y así sucesivamente. Veamos por este lado ahora lo que viene a ser los teoremas o propiedades de los números primos. Y ya sabemos quiénes son los números primos. Cuando yo digo número primo, me estoy refiriendo al 2, 3, 5, 7, 11 y así sucesivamente. Aquel número que tiene solo 2 divisores. Ahora, una cosita también, usted va a encontrar los textos, al número primo también se llama número primo absoluto. Por ejemplo, si te dice quién es los primeros números primos absolutos, es el 2, el 3, el 5 y así. Entonces, veamos acá. Esos numeritos primos tienen algunas propiedades. Nuestro amigo
Euclides ya antes de nuestra era ya había demostrado que la sucesión de los números primos es infinita. Aquí he colocado 1. La sucesión de los números primos es infinita. Es decir, los números primos empiezan de 2, 3, 5, 7, es infinita. Es decir, no hay un último número primo. Segundo teorema o segunda propiedad es el único número primo que es par. Ustedes pueden observar quién es el 2. Esto es el único número primo par. Aquí he colocado el único número primo que es par es el 2. ¿Cómo se presenta en los problemitas? Veamos acá. Y para eso le he colocado un ejemplito. Dice, por ejemplo, la suma de dos números primos es 75. Halle el producto de dichos números primos. Entonces, resolución. Yo estoy colocando acá, sea P y Q, los números primos. Usted puede colocar cualquier otra letra, X, Y, lo que usted desea. Yo estoy llamando con la letra P y la letra Q los números primos. Me está diciendo que la suma de esos números primos es igual a 75. Pero acá una pequeña observación. Usted pueden decir acá, observar lo siguiente, que 75 es un número impar. 75 es un número impar. Entonces, acá una pequeña observación. Si yo tengo dos números y el resultado es impar, para que la suma de dos números sea impar, necesariamente un número es par y el otro es impar. Necesariamente. Uno es par y el otro es impar. Pero como se trata de número primo, el único número primo par, ¿quién es? 2. Entonces, uno de ellos es el número primo 2. Entonces, puedo tomar cualquiera de ellos. Por ejemplo, AP, digo que sea 2. Necesariamente uno de ellos tiene que ser par y el otro impar para que resulte impar. Y el único número primo par es 2. El único número primo par es el 2. Por lo tanto, si este es 2, automáticamente podemos hallar cuánto vale Q, el otro primo. 2 para 75 sería ¿cuánto? 73. Ya está. ¿Se dan cuenta cómo estoy aplicando el teorema? Para eso me sirve. Por lo tanto, me están preguntando a mí el producto de esos números primos. Los números primos son el 2 y el 73. Me está pidiendo el producto. Entonces habrá que multiplicar 73 por 2, sería 146, que sería la respuesta para nuestro ejercicio. Tocamos un tercer teorema. Dice, los únicos números primos que son números consecutivos son el 2 y el 3. Como ustedes pueden ver en la sucesión de los números primos, los únicos números primos que son números consecutivos es el 2 y el 3. No hay otro, solamente el 2 y el 3. Más adelante vamos a aplicar este teorema. Continuamos con el teorema número 4. Dice, todo número primo mayor que 2. Todo primo mayor que 2 me estoy refiriendo desde 3 hacia adelante. Todo primo mayor que 2 me estoy refiriendo 3, 5 hacia adelante. ¿Correcto? Dice que es de la forma múltiplo de 4 más 1 o múltiplo de 4 menos 1. Entonces, acá observen. Entonces, todo número primo mayor que 2 se refiere 3, 5, 7, 11 y así. Todos los números desde 3 hacia adelante siempre va a ser un múltiplo de 4 más 1 o un múltiplo de 4 menos 1. Múltiplo de 4 menos 1. Entonces veamos acá. O esto de acá, como ustedes saben, este es múltiplo de 4 más 1 o múltiplo de 4 menos 1 o múltiplo de 4 más 3. Observen acá. El 3 es múltiplo de 4 más ¿quién? Es múltiplo de 4 más ¿cuánto? Más 3 o menos 1. El 5 es múltiplo de 4, lo divido entre 4, el residuo sale 1. El 7 es múltiplo de 4 más 3 o menos 1. Como se dan cuenta que todo número primo, a partir de 3 hacia adelante, siempre va a ser múltiplo de 4 más 1 o múltiplo de 4 menos 1. No hay otra posibilidad. Y el teorema 5 dice acá que todo número primo acá ya es mayor que 3.
Al decir mayor que 3, sería desde 5, 7, 11, 13 hacia adelante. Dice todo número primo mayor que 3 es de la forma múltiplo de 6 más 1 o múltiplo de 6 menos 1. Por ejemplo, el 5 es múltiplo de 6 más 5 o menos 1, ¿no? El 7 es múltiplo de 6 más 1. El 11 es múltiplo de 6 dividido entre 6, recibo vale 5 o menos 1. El 13 es múltiplo de 6 más ¿cuál? Más 1. Siempre va a ser de la forma múltiplo de 6 más 1 o múltiplo de 6 menos 1. Solo cuando el número primo sea mayor que 3, es decir, de 5 hacia adelante. Por acá pasemos ahora a otro puntito de la parte de números primos también, concerniente a lo que vienen a ser números primos relativos o primos entre sí, y se simboliza PSI. Veamos, ¿qué cosa es eso? Veamos, averigüemos. Acá dice, acá una cosita, acá estamos hablando de números primos relativos. Ojo, no digo números primos relativos o primos entre sí, se nota PSI. Ahora acá dice, un conjunto de dos o más números son primos relativos o también se llama coprimos o PSI, cuando tienen como único divisor común a la unidad. Veamos un ejemplo para ilustrar esto de acá, esta definición que dan acá. Acá yo me doy, en este caso, un conjunto de tres números, el 6, el 25 y el 10. Vamos a averiguar si son PSI. Yo digo acá lo siguiente. Entonces, vamos a colocar acá los divisores de cada uno de esos números. Dígame, ¿quiénes son divisores de 6? Es el 1, el 2, el 3 y el 6. ¿Quiénes son divisores de 25? Es el 1, el 5 y el 25. Divisores de 10, ¿quiénes son? El 1, el 2, el 5 y el 10. He colocado los divisores de cada uno de esos números. Ahora observen. Para que sean PSI, entonces vamos a averiguar los divisores comunes. ¿Qué divisores comunes tienen ellos? O sea, divisores comunes es decir que tengan los tres numeritos. ¿Qué cosa tienen? Tienen, a ver, los tres tienen, ¿qué cosa? Tienen el 1. Los tres tienen un 1. ¿Algún divisor más que tienen en común? Acá hay dos, pero acá no tienen. Tienen que tener en común los tres numeritos, no hay otro. Entonces, el único divisor común, ¿quién es? Es la unidad. El único divisor común es la unidad. Si el único divisor común es la unidad, entonces se dice que en este caso los tres numeritos son PSI. Se dice en este caso que los tres numeritos son PSI, son primos entre sí. Conclusión, solamente debe tener la unidad en común. Conclusión, le he puesto una regla. Para que dos o más números sean PSI, no deben tener ningún factor primo en común. No debe haber ningún factor primo en común. Por ejemplo, es una reglita práctica. Ya no voy a estar colocando acá los divisores de cada número. Imagínense si un número fuera grande, voy a colocar los divisores, me va a faltar espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúo? Dice, para que sean primos entre sí, debo averiguar qué factores primos tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, el 6, ¿qué factores primos tiene? Profe, ¿cómo averiguo? Descompongo. El 6, yo descompongo, tiene mitad, me queda 3, tercia, 1. Entonces, ¿qué factores primos tiene? Tiene el 2 y ¿quién? Y el 3. Entonces, el 6 tiene factor primo 2 y tiene factor primo 3. El 10 a la vista tiene ¿quién? Tiene el 2 y tiene el 5. El 25 solamente tiene factor primo 5. Entonces, veamos. Díganme acá, ustedes por acá si observan algo. Pregunto, ¿tiene factor primo 2? Acá tiene 2, acá no tiene 2. Ustedes se pueden dar cuenta que los tres numeritos de sus factores primos, ¿hay algún factor primo en común? No hay ningún factor primo en común. Si no hay ningún factor primo en común, entonces se dice acá,
se dice que en este caso que estos numeritos son primos entre sí. No hay ningún factor primo en común, por lo tanto son primos entre sí. Vemos un ejemplo cómo se va aplicando la teoría que acabamos de hacer de números primos relativos. Me están diciendo acá, en este caso me están diciendo que el número 3a y 25 dice que son PSI, son primos entre sí. Vamos a resolver y luego me dice, halle la suma de los valores de a que puede tomar a. Entonces, si estos numeritos son primos entre sí, ¿cómo resuelvo? No debe haber ningún factor primo en común. Entonces, ¿qué hacemos? Averiguo cada número qué factor primo tiene. Acá no puedo averiguar porque no conozco el número, pero acá en el 25 sí. 25, ¿qué factor primo tiene? Tiene factor primo 5. Ahí está. Entonces, si acá hay factor primo 5, para que sea PSI, entonces 3A no debe tener factor 5. Entonces, ¿qué hago yo? 3A debe ser diferente de múltiplo de 5. Repito, si este número tiene factor 5, entonces acá no debe tener factor primo 5. Entonces, para que sean primos entre sí, no deben tener factor primo en común. Si acá hay 5, acá no debe haber factor 5. Entonces, este numerito, como no tiene factor 5, debe ser diferente de múltiplo de 5. Se trabaja así. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, dígame, ¿qué valores puede tomar A? Como A es una cifra, entonces puede tomar el valor de 0, 1, 2, 3, 4. Pero un momentito. Ahora, puedo hacerlo de frente ya. Ojo. Bueno, creo que mejor me voy a entender así. Voy a colocar 0. Voy a colocar todos los valores que toma A. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Desde 0 hasta 9. Ahora veamos. Pero este numerito no puede ser múltiplo de 5. ¿Cuándo es múltiplo de 5? Cuando termine en 0 en 5. Entonces, para que no sea múltiplo de 5, entonces A no debe tomar 0. Porque si no sería múltiplo de 5. Tampoco puede tomar 5. Entonces, el resto puede tomar. Entonces, el valor de A, ¿qué valor puede tomar? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, me está preguntando la suma de valores. Entonces, suma de valores que toma A. En este caso, la suma de valores de A. Entonces, la suma de valores de A es igual. ¿Qué hacemos? 1 más 2, 3, 6, 10, 16, 23, 31, más 9 sería 40. La suma de valores que puede tomar A es igual a 40. ¿Qué sería la respuesta para este ejemplo? Veamos un ejemplo aplicativo ahora. Veamos. Dice, yo tengo este número 42, el número 5b y el número 24 me dice que son PSI. Halle la suma de valores de B. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, para averiguar o para resolver estos problemas, ¿qué hago yo? Entonces, averiguo de los números que conozco qué factores primos tienen. Averiguo los factores primos. Factores primos. Los factores primos que tienen. Digo acá, por ejemplo, 42. Entonces yo descompongo, 40, si no me doy cuenta de frente, descompongo. Tiene mitad, es 21, tiene tercia, es 7, tiene séptima, me da 1. Entonces, ¿qué factores primos tiene? Tiene factor primo 2, tiene factor primo 3 y tiene factor primo 7. Ahora, 24, ¿qué factores primos tiene? Entonces yo descompongo por acá. 24 tiene mitad, sería 12, tiene mitad, sería 6, tiene mitad, sería 3 y tercia es 1. ¿Qué factores primos ven ustedes? 2 y ¿qué más? 2 y 3. Entonces factor primo 2 y factor primo 3. Ahora, para que sean PSI,
Entonces no debe haber ningún factor primo en común. Dígame, estos dos, ustedes están observando qué factores primos tienen en común. Tiene el 2 y también tiene el 3. Entonces, para que sea PESI, este numerito 5b o 50 y tanto no debe tener factor 2 ni debe tener factor 3. Es decir, 5b no debe tener factor 3 ni factor 2. Es decir, debe ser diferente ¿de quién? De múltiplo de 2 y diferente de múltiplo de 3. Entonces, ojo, b no puede, 5b, ese numerito no puede ser múltiplo de 2 ni múltiplo de 3. Similar a lo anterior, yo voy a, para que tenga mayor entendimiento, voy a colocar todos los valores que toma en este caso b. Como b es una cifra en base 10, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero 5b no debe ser múltiplo de 2. No tiene que ser múltiplo, entonces b no puede ser múltiplo, o sea, b no puede ser par. Entonces cancelo los elementos pares. Entonces 2, 0, 2, 4, 6, 8. Pero además tampoco puede ser múltiplo de 3. Veamos acá qué hacemos. Ojo, acá sea sin múltiplo de 3, la suma de cifras no debe ser múltiplo de 3. 5 y 1. 5 más 1, 6 sería múltiplo de 3. No tiene que ser múltiplo de 3. También tachamos. El 5 de 3, 53 no es múltiplo de 3, correcto. Este cumple 53. 55 tampoco es múltiplo de 3, también cumple. 57, 5 más 7 es 12, es múltiplo de 3, no tiene que ser múltiplo de 3, también lo tachamos. 5, 9, 59 no es múltiplo de 3, entonces también cumple. Por lo tanto, los valores que toma B, ¿quiénes son? Es el valor 3, el valor 5 y el valor 9. Por lo tanto, me está preguntando la suma de los valores. Entonces, la suma de los valores que toma B, la suma de los valores, en este caso de B. ¿Y cuál sería la suma de los valores de B? Sería igual 3 más 5, 8, más 9, me da ¿cuánto? 17. ¿Qué sería la respuesta para este ejemplo aplicativo? Continuando, un subtema adicional es con referente a los números primos entre sí 2 a 2, simbolizado PSI 2 a 2. Bueno, acá, en este caso dice, un conjunto de 3 o más números son PSI 2 a 2, si todas las combinaciones de los números tomados en 2 son PSI. ¿Cómo es esto? Acá voy a colocar un ejemplo ilustrativo. Ahí me he colocado, o me da un ejemplo con tres numeritos. Vamos a ver, para que sea PSI 2 a 2, ¿qué dice? Todas las combinaciones de los números tomados de 2 en 2, o sea, esto con esto de acá combino, esto con esto de acá, y el primero con el último. Para que sea PSI 2 a 2, todas estas combinaciones tomadas de 2 en 2 tiene que ser PSI. Veamos acá, dígame acá. 12, vamos a ver acá, vamos a ver acá. Ahora, ojo, para tener mayor facilidad, lo había hecho, era conveniente, ¿qué cosa? Averiguar qué factores primos tiene. Acá es clave, averiguar los factores primos que tiene cada numerito. Los factores primos. Por decir, en este caso, 12. Ya, os descompongo acá 12. ¿Qué factores? Mitad, 6, mitad, 3, tercia, 1. ¿Qué factores primos tiene? Solamente el 2 y el 3. Entonces el 12 tiene 2 y 3, ¿correcto? El 25 solamente tiene el factor 5. El número 49 solamente el factor primo 7. Vamos a averiguar ahora. Cada grupo de 2 en 2 debe ser PSI para que todo el conjunto sea PSI 2 a 2. Dígame acá, 12 y 25. ¿Tiene algún factor primo en común? No, no hay ningún factor primo en común. Entonces, estos son, ¿qué cosa? Son PSI. Ya está. Otra combinación.
¿Esto de acá tiene algún factor primo en común? No. Si no tiene, entonces son PSI. Ya está. El otro, 12 y 49, ¿tiene algún factor primo en común? Tampoco. Entonces también son PSI. Y estoy viendo que todas las combinaciones tomadas de 2 en 2 son PSI. Si todas las combinaciones son PSI, por lo tanto, estos son ¿qué cosa? Son PSI 2 a 2. Son PSI 2 a 2. Continuando con la parte de números primos, vamos a ver ahora lo que es teorema fundamental de la aritmética. Dice lo siguiente, que todo entero positivo diferente de 1 lo puedo descomponer en su o sus factores primos elevados a ciertos exponentes. Esta descomposición es única y se le llama descomposición canónica, que lo vamos a simbolizar con DC. Bueno, veamos ejemplo acá. Dice, hay la descomposición canónica de los siguientes números. Me están dando, por ejemplo, los números, en este caso, el número 48, el número 2000 y el número 48 por 10 a la quinta. Si me está pidiendo descomposición canónica, yo debo descomponer en sus factores primos. Entonces, ojo, 48, ¿cómo descomponemos? O sea, si yo tuviese práctica, al toque digo, 48 es 16, es 2 a la cuarta por 3. Pero si no tenemos práctica, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente, 48, trazamos la línea y sacamos los factores primos. Tiene mitad, sería 24, tiene mitad, sería 12, tiene mitad, sería 6, tiene mitad, es 3, tiene tercia, es 1. Entonces, todos los factores primos los agrupamos, sería 1, 2, 3, 4. Entonces sería 2 elevado a la cuarta por el factor primo 3. Esto de acá se llama descomposición canónica. Es decir, que usted lo ha descompuesto en factores primos diferentes elevados a ciertos exponentes. Eso se llama descomposición canónica. Veamos el siguiente número. El siguiente número es 2000. Ojo, 2000. Imagine que si hago así, mitad, mitad, me va a faltar espacio. Entonces ya no lo hago de esa forma. Tengo 2000, ¿qué hago yo? 2000 es 2. Como yo tengo 0, 0, es potencia 10. Yo eso puedo colocar como 10 elevado al cubo. Veamos. Esto todavía no es descomposición canónica porque esto es primo, correcto, pero 10 no es primo. Entonces digo acá 2, el 10 no es primo, pero 10 puedo descomponer como 2 por ¿quién? 2 por 5, elevado al cubo, elevado al cubo. Pero acá hay factores primos iguales, no puede repetirse, entonces yo tengo que agruparlo. Entonces digo acá 2 a la 1 por 2 al cubo, esto me da 2 elevado a la cuarta. ¿Por qué? Por 5 elevado al cubo. Ahora sí, esto de acá es descomposición canónica porque son factores primos diferentes. Entonces, esto de acá es descomposición canónica. Veamos el siguiente número. Me dan acá 48 por 10 a la quinta. 48 ya habíamos visto que ¿cuánto es? 48 es 2 a la cuarta. Es 2 a la cuarta ¿por quién? Multiplicado por 3. ¿Por quién? Por 10 a la quinta. Pero 10 no es primo. Entonces 10 decompongo como 2 por quién? 2 por 5. Pero ese 10 está elevado a la quinta. Entonces cada primo elevado a la quinta. Ahora ustedes pueden darse cuenta que hay factores primos que se repiten. No se puede repetir. Entonces tengo que agruparlo. Entonces yo digo acá lo siguiente. Yo tengo acá 2 a la cuarta y 2 a la quinta. Se suman los exponentes. Tendría 2 elevado a la 9. 3, solamente hay un 3. Multiplicado por 3. 5 ya no hay más 5. Es 5 a la quinta. Como ustedes pueden ver, son factores primos diferentes. Si son factores primos diferentes, entonces a esto de acá se llama descomposición canónica. Veamos ahora, ¿para qué nos sirve esta parte de la descomposición canónica? Juega un papel importante para el estudio de los divisores que vamos a hacer a continuación. Observen por acá,
Aquí he colocado estudio de los divisores de un número. Partimos, por ejemplo, el número 48. Yo tengo 48. De acá adelante, todo problema, yo debo hacer descomposición canónica en la parte del número primo. Entonces, por ejemplo, acá tengo 48. 48, por ejemplo, te piden ayer la cantidad de divisores de 48. Entonces, ¿qué cosa debo hacer yo? Ese numerito yo debo descomponerlo. 48. Si a mí me pide ayer la cantidad de divisores, que se simboliza así, cantidad de divisores de 48. Ojo, imagínate que yo hago así 48, divisores de 48 es el 1, el 2, el 3, el 4. De repente me equivoco ahí, pero hay una reglita. Hay una reglita que vamos a ver acá ahora. Para hallar la cantidad de divisores, ¿qué se hace? En primer lugar, se hace la descomposición canónica. Acá tengo 48. Y ya sabemos que 48, la descomposición canónica, hemos hecho la anterior acá, es ¿cuánto? Es 2 elevado a la cuarta multiplicado por 3. 2 a la cuarta, 16, por 3, 48. Esto es la descomposición canónica. Ya está. Una vez que yo he hecho la descomposición canónica, ¿cómo hallo la cantidad de divisores? Vamos a demostrarlo. Miren, observen. Si yo tuviese, por ejemplo, 2 elevado a un ejemplo aparte, 2 al cuadrado, que vale 4. ¿Quiénes son divisores de 2 al cuadrado? Es el 1, es el 2 y es el 2 al cuadrado. ¿Cuántos divisores tiene 2 al cuadrado? Es decir, 4. Tiene el 1, tiene el 2 y tiene el 4. ¿Cuántos divisores tiene? 3 divisores. Es decir, el exponente más 1. Si yo tuviese, por ejemplo, 2 elevado al cubo, que viene a ser 8, ¿quiénes son los divisores? Los divisores de 8 es 1, es 2 al cuadrado y 2 al cubo. Contabilizamos, contamos cuántos divisores hay. 1, 2, 3, 4. Es decir, el exponente más 1. Entonces, para hallar cantidad de divisores, ¿qué hago? El exponente del número primo más 1. Por ejemplo, si yo tuviese 7 a la quinta, ¿cuántos divisores tiene? El exponente más 1. Y veamos, ¿quiénes son? Comprobemos. Divisores de 7 a la quinta es el 1, es el 7, es el 7 al cuadrado, es 7 al cubo, es 7 a la cuarta y 7 a la quinta. Un divisor, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, el exponente más 1. Entonces, observen por acá. Si yo quiero hallar cantidad de divisores de 48, en primer lugar hago la descomposición canónica que la tenemos acá. Ahora, para hallar cantidad de divisores, ¿qué hago? El exponente de cada número primo, por ejemplo, el exponente de acá es 2, es 4. ¿Le aumentamos cuánto? Le aumentamos 1. Será 4 más ¿quién? Más 1. ¿Qué sería? 5. El exponente del otro primo, ¿quién es? 1. El exponente de 3 es 1. Le aumentamos más ¿quién? Le voy a poner otro colorcito. Le aumentamos 1. Ya está. Ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos. Digo, 4 más 1 será 5. 5 multiplicado 1 más 1, 2. 5 por 2, 10 divisores. Entonces, el número 48 tiene 10 divisores. 10 divisores. Correcto. Ahora, veamos acá. Ahora, pero esos divisores que tiene 48, que son 10, una parte son divisores simples y otra parte son los divisores compuestos. Observen por acá. ¿Cuántos divisores tiene 48? La cantidad de divisores de 48 es 10. Pero esos 10 divisores están formados por divisores simples más divisores compuestos. ¿Quiénes son los divisores simples, chicos? Los divisores simples son los divisores primos más el 1. Y 48, me voy a la descomposición canónica para darme cuenta cuántos divisores primos tiene. ¿Qué divisores primos tiene? Tiene el divisor primo 2 y tiene el divisor primo 3. Es decir, tiene 2 divisores primos. Los divisores simples están formados por los divisores primos, que vale 2, más la unidad. Y el resto, ¿qué cosa viene a ser? Los divisores compuestos. Ojo, si hay 10 divisores, 3 divisores simples, ¿cuánto será compuesto? Lo que le falta para 10. Acá tengo 3, para 10 ¿cuánto le falta? 7.
Entonces 7 son los divisores compuestos. Conclusión. Todo número está formado divisores simples más divisores compuestos. Y los divisores simples están formados ¿por qué? Por divisores primos más la unidad. Entonces, vamos a ver acá. Observen por acá. Si yo digo acá, yo coloco, por ejemplo, ya en forma literal, con letras, sea un número n, que sea a elevado a la alfa por b a la beta. Yo tengo este número y esto que sea la descomposición canónica. Si esto es la descomposición canónica de n, entonces la cantidad de divisores que se hace, se multiplica el exponente aumentado más 1. Será alfa más ¿quién? Alfa más 1. ¿Por quién? El otro. ¿Qué será? El exponente de b, del primo b vale beta. Será beta más 1. Esto de acá es para hallar la cantidad de divisores. No se olviden que para hallar la cantidad de divisores se multiplican los exponentes aumentados en 1. Ya está. Acá está el número n. Cantidad de divisores alfa más 1 por beta más 1. Para poder aplicar lo que acabamos de hacer, la cantidad de divisores, veamos un ejemplo. Dice acá, dado el número 4800 y me está pidiendo calcular la cantidad de divisores de ese número, cantidad de divisores simples, divisores compuestos, cantidad de divisores múltiplos de 8. En primer lugar, no se olviden que yo tengo que hacer la descomposición canónica. Entonces, yo tengo acá 4800. Dígame, 4800, yo puedo colocar 48 por 10 elevado al cuadrado. Ahora, 48 no es primo, pero 48 yo descompongo, es 2 a la cuarta, 16 por 3. Y si tengo dificultad, a un costadito hago la descomposición. 48 saco mitad, que es 24, mitad 12, mitad 6, mitad 3, tercia 1. ¿Cuánto viene a ser? 1, 2, 3, 4. Es 2, 48 es 2 a la cuarta multiplicado por 3. Ahora, pero 10 no es primo, también lo descompongo como 2 por 5. Pero eso está elevado al cuadrado, entonces elevo cada primo al cuadrado. Muy bien. Ahora, pero un momentito. Todavía esto no es la descomposición canónica porque hay primos que se repiten. Entonces hay que juntarlos. Entonces 4800 será igual. 2 a la cuarta por 2 al cuadrado, se suman los exponentes, sería 2 elevado a la sexta. ¿Por quién? Multiplicado por 3, multiplicado por 5 al cuadrado. Ahora sí, son primos diferentes. Esto de acá es la descomposición canónica. Primero, resolvamos A. ¿Qué dice la pregunta A? Dice, calcule la cantidad de divisores. Muy bien, la cantidad de divisores, en este caso, del número 4800. ¿Cómo sería la cantidad de divisores? Se multiplican los exponentes aumentados en 1. El exponente vale 6, aumentado en 1, ¿será cuánto? 7. Del otro primo, el exponente vale 1, le aumento 1, ¿sería cuánto? 2. Pero esto se va multiplicando. El exponente del otro factor primo vale 2, se aumenta 1 y se multiplica acá. Entonces, en total tendría ¿cuánto? 3 por 2 sería 6, por 7 sería 42 divisores. Entonces, ese numerito tiene 42 divisores. Y no hay que olvidar que esos divisores están formados por divisores simples más divisores compuestos. Muy bien. Veamos. La pregunta número B. La pregunta B. ¿Qué me está preguntando? La cantidad de divisores simples. ¿Y quiénes son los divisores simples? Recordemos, los divisores simples están formados por los divisores primos más la unidad. Entonces, nos remitimos a la descomposición canónica del número. Dígame, al darme cuenta de la descomposición canónica, ¿qué factores primos hay? Divisores primos ahí es 2, ahí es 3 y ahí es 5. ¿Cuántos divisores primos tenemos? 1, 2, 3. Los divisores simples son los divisores primos que vale 3 más el 1. Ya está. Por lo tanto, ¿habría cuánto? Habría 4 divisores simples. Ahora, la parte C
Me está diciendo la cantidad de divisores compuestos. Entonces acá digo, cantidad de divisores compuestos. Me está preguntando cuántos divisores compuestos tiene. Acá digo igual, sería igual. Dígame acá. Habíamos dicho anteriormente que la cantidad de divisores de un número, que va, en este caso que vale 42, está formado por divisores simples más los divisores compuestos. Es decir, esto de acá, divisores simples más divisores compuestos, tiene que darme 42. Si los divisores simples son 4, por lo tanto, para que sea 42, falta 38. Esos serían los divisores compuestos. Muy bien. Ahora, la pregunta número D, la pregunta D. ¿Qué dice la pregunta D? La pregunta D dice acá, cantidad de divisores múltiplos de 8. Muy bien. Ojo, yo me remito al número. Yo tengo el número acá, 4800, cuya descomposición canónica es 2 a la sexta por 3 elevado a 1 por 5 elevado al cuadrado. Ahí lo tiene usted. Ahora, me está preguntando los divisores múltiplos de ¿quién? Múltiplos de 8. Si me pregunta los divisores múltiplos de 8, entonces yo separo un 8. Es decir, 8 es 2 al cubo. Separo 2 al cubo. Ojo, múltiple de 8, separo 8, es decir, 2 al cubo. Si a mí me preguntara múltiple de 5, separo el factor 5. Si me preguntara múltiple de 3, separo el factor 3. Acá me pregunta múltiple de 8, entonces separo el factor 8. Separo 2 al cubo. Como yo tenía 2 a la sexta y he sacado 2 al cubo, todavía me queda 2 al cubo. Del resto de factores primos no he sacado nada. Sigue quedando ¿cuánto? Sigue quedando 3 y 5 elevado al cuadrado. Ahora, una pequeña observación. Ojo, ¿qué hago yo? Yo trabajo lo que está dentro del paréntesis. Lo que está dentro del paréntesis ya son, ¿qué cosa? Múltiplos de 8. Entonces, ojo, por lo tanto, entonces digo, la cantidad de divisores múltiplo de 8, ¿qué hago? Solamente tomo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, cantidad de divisores, ¿qué se hace? El exponente más 1. 3 más 1 sería 4, exponente vale 1, le aumento 1, sería 2. Esto se va multiplicando. ¿Por quién? Exponente vale 2, más 1 sería 3. 3 por 2 sería 6, por 4 habría 24 divisores que son múltiplos de 8. Ahora toquemos lo que es referencia a la suma de los divisores de un número. Partimos de 48. Entonces, toda esta parte clave, descomposición canónica. Entonces, ¿qué hago yo? Descomposición canónica de 48 es 2 elevado a la cuarta, 16 multiplicado por 3. Ya lo tiene. Si yo me olvido, ¿qué hago? Si tengo dificultad, chicos, ¿qué hago? Hago esa reglita. 48, trazo la línea, mitad 24, mitad 12, mitad 6, mitad 3, tercia 1. 1, 2, 3, 4. Es 2 elevado a la cuarta multiplicado por 3. Eso es la descomposición canónica de 48. Ahora, ya sabemos que para hallar la cantidad de divisores multiplicamos los exponentes más 1. 4 más 1, 5. 1 más 1, 2. 5 por 2, 10 divisores. Pero en este caso ya no voy a hacer cantidad de divisores, sino voy a hallar la suma de divisores. Recordemos, anteriormente yo le había explicado acá, si yo tenía 2 elevado al cubo, ¿quiénes son divisores de 2 al cubo? Es el 1, es el 2, es el 2 al cuadrado y 2 al cubo, hasta 2 al cubo. Entonces, los divisores de 2 a la cuarta, ¿quiénes son? Los divisores de 2 a la cuarta son el 1, ¿qué más? 2 a la 1, 2 elevado al cuadrado, 2 elevado al cubo y 2 elevado a la cuarta. Esos son los divisores ¿quién? De 2 a la cuarta. A mí me está pidiendo la suma, entonces habrá que sumar ahí. Eso es la suma de divisores de ¿quién? De 2 a la cuarta. Ahora, ¿qué me falta? Divisores de 3 a la 1. ¿Quiénes son divisores de 3 a la 1? Es el 1 y el 3. Ya está. Entonces,
Esto es una forma de hallar los divisores de un número. Ojo, coloco todos los divisores de cada número primo, es de 1, 2, 2 a la cuarta, hasta la mayor potencia que es 2 a la cuarta. Y de 3, ¿quién es? 1 y 3. Acá operamos el resultado. 2 a la cuarta, 16, más 8, 24, más 4, 28, más 2, 30, 31. Entonces, acá tendría 31, acá 3 más 1 es 4. 31 por 4 me da 124. Entonces, la suma de divisores es igual a 124. Pero un momentito, también puedes hacer de otra forma. ¿Qué hace? Ojo, para hallar la suma de divisores, ¿qué hace? Cada primo lo tomas y el exponente lo aumentas en 1. El exponente es 4, entonces era 2 elevado a la quinta menos 1 y todo sobre el primo menos 1. Ahora, ¿quién es el otro primo? 3 a la 1. El exponente le aumentamos 1. Será más 1 será 3 al cuadrado menos 1 sobre el primo menos 1. Ahora efectuemos acá, por ejemplo, acá. 2 a la quinta es 32, menos 1, 31. Entre 2 menos 1 es 1. 31 entre 1 es 31. Multiplicado por ¿quién? 3 al cuadrado es 9, menos 1, 8. Entre 2 es 4. 31 por 4 me da 120. Lógicamente tiene que darte el mismo resultado. Tiene dos formas diferentes de hallar la suma. Vemos en forma general, sea el número n a la alfa por b a la beta, descomposición canónica. Una primera forma para hallar la suma. ¿Cómo es una primera forma? Muy bien. Hacemos lo siguiente. ¿Quiénes son divisores de a al alfa? Si fuera a al cuadrado, 1a y a al cuadrado. Si es a la alfa, es 1 más ¿quién? Más a cuadrado hasta a la alfa. ¿Quiénes son divisores de b a la beta? Es 1 más ¿quién? Más b al cuadrado hasta b a la beta. Así sería. Ahora, la otra forma que le había dicho era, tomo el primo y el exponente le aumenta un 1. Sería ¿quién? A elevado a la alfa más 1 menos 1 sobre el primo, que en este caso es a menos 1. Por el otro primo, ¿quién es? B a la beta. B a la beta. El exponente aumenta en 1 menos 1 sobre b menos 1. Ya está, ahí lo tiene. 3. La suma de inversas de los divisores de un número. La suma de las inversas del número n, colocas la suma, ya sabes ahí la suma, y lo divides entre el número n. 4. La parte 4 es con referencia al producto de los divisores. El producto de divisores de un número n se va a calcular, producto de divisores de n es raíz cuadrada el número elevado a la cantidad de divisores del número. Por ejemplo, yo tengo el número 48. 48, primero hago descomposición canónica, que es 2 a la cuarta, ¿por quién? Por 3. Esto es la descomposición canónica. Para hallar producto de divisores, necesito conocer la cantidad de divisores. Entonces yo digo acá, recordando que la cantidad de divisores, en este caso de 48, ¿cómo se halla? Se multiplican los exponentes más 1. Acá el exponente vale 4, aumento 1, sería 5. El exponente vale 1, aumento 1, sería 2. Entonces tiene 10 divisores. Ahora, entonces procedemos a hallar el producto de divisores. El producto de divisores de 48, ¿qué hacemos? Colocamos raíz cuadrada. Dice el número, en este caso el número es 48, coloco 48 y le elevo a la cantidad de divisores que tiene este número. Como este número 48 tiene 10 divisores, yo elevo a la 10. Esto va a ser igual, como tengo raíz cuadrada, saco mitad, me queda mitad, sería 5. Por lo tanto, el producto de divisores te queda 48 elevado a la quinta. Ya está. Ejemplo aplicativo. Veamos acá el ejemplo aplicativo.
Dice, si el número n tiene 576 divisores, positivo, siendo n igual 10 a la quinta por 12 a la k, halle la cantidad de divisores que tiene k a la k. Procedemos a hacer la resolución. Entonces yo digo, yo tengo el número n. Como me está hablando cantidad de divisores, yo en primer lugar tengo que hacer la descomposición canónica. El número n es 10 elevado a la quinta multiplicado por ¿quién? Por 12 elevado a la k. ¿Qué debo hacer? Descomposición canónica, es decir, descomponer en sus factores primos. Ustedes se dan cuenta que 10 y 12 no son primos, lo descomponemos. 10 es 2 multiplicado por 5, pero ese 10 está elevado a la quinta, entonces elevo a la quinta, elevo a la quinta. Ahora 12, ustedes saben que 12 yo descompongo en factores primos, saco mitad, me queda 6, mitad 3, tercia 1, es decir, es 2 elevado al cuadrado, ¿por quién? Por 3. Pero ese 12 está elevado a la k, entonces acá será 2k y acá será elevado a la k. Ahora, usted tiene lo siguiente, n es igual. Esto de acá todavía no es descomposición canónica porque hay factor primo 2 que se repite, entonces tengo que juntarlos. Entonces será 2, producto de bases iguales, se suma exponente, sería 2k más ¿quién? 2 elevado a la 2k más 5. ¿Por quién? 5 a la quinta. Por 3 elevado a la k. Esto de acá sí es la descomposición canónica. ¿Por qué? Porque son factores primos, 2, 5 y 3 son factores primos diferentes. Esto es descomposición canónica. Me está diciendo que ese número n tiene 576 divisores. Para calcular la cantidad de divisores que se hacen, entonces digo, la cantidad de divisores en este caso de n es igual. Se multiplica los exponentes aumentados en 1. El exponente del primo 2, ¿quién es? 2k más 5. Se aumenta en 1, ¿sería cuánto? 2k más 1 sería 2k más 6. Por el exponente del otro primo es 5. Se aumenta a 1, sería 6. ¿Por quién? El exponente del otro primo 3 es k, entonces sería k más 1. Y esto me está diciendo que es igual, la cantidad de divisores que tiene es igual a 576. Muy bien, 576. Entonces, ojo, ¿qué hacemos? Simplificamos. Ahora, simplificamos, dígame acá, ambos, sacó sexta acá y sexta. 57 entre 6 es 9, por 6, 54. Para 57 me sobra 3, sería 36 entre 6, sería 96. Ya está. Ahora, pero este factor 2k más 3 tiene mitad, entonces también saco mitad. Mitad me queda acá mitad es 3. Saco mitad, que me queda 48. Por lo tanto, ¿qué me está quedando? Me está quedando k más 3, un factor, y el otro factor, ¿quién es? K más 1. Lo que tengo que hacer acá es igual 48. 48 yo tengo que descomponer en dos factores. Pero estos dos factores, acá es K más 1 y acá es K más 3, se diferencian en 2. Entonces 48 descompuesto en dos factores que se diferencian en 2 es 8 por quién? 8 por 6. Entonces quiere decir que esto valdría 8 y esto valdría 6. Entonces, si esto vale 6, K valdría 5. Está comprobado, 5 más 3, 8. Por lo tanto, el valor de K, entonces el valor de K es igual a 5. Y si K vale 5, la pregunta viene a continuación. Dice, ¿cuántos divisores tiene K a la K? Entonces, K a la K, ¿cuántos divisores tiene? Como K vale 5, entonces 5 a la 5. ¿Cuántos divisores tiene 5 a la 5? Esto ya está descompuesto porque 5 es primo. Por lo tanto, la cantidad de divisores de K a la K, ¿qué se hace? Para la cantidad que se hace, el exponente se aumenta a 1. O sea, 5 más 1 sería 6.